Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 8 de junio del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 25 y capítulo 5, versículos del 12 al siguiente. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El sermón de la montaña, la carta magna del reino de los cielos. Y no menos que esto, las bienaventuranzas o felicidades. Sí, y se dan aquí y ahora en este tiempo y a través de este cuerpo. ¿A quiénes llama el Señor felices? Veamos este sermón de la montaña. El Señor era seguido por mucha gente en Israel. Lo seguían de la Galilea, lo seguían de la Decápolis, de la Transjordania, de la Judea, de Jerusalén mismo. Y se convocaron y escuchaban la palabra del Señor. Así que cuando Jesús sube, fíjese el lugar de donde pronuncia la palabra, su enseñanza, donde declara ya, elige la carta magna de este reino de los cielos que hemos de conquistar aquí y ahora, en este mundo, en este cuerpo, en este tiempo. Que el Señor nos viene a ofrecer, nos viene a regalar en realidad, si cuenta con nosotros, y en nosotros ve aquellas cosas que viene a descubrir precisamente Él. Y estas son felicidades, quizá no como las pueda considerar el mundo. Mucha gente puede escuchar o leer este sermón y dirá, pero así te pasan por encima, te llevan por delante, te dejan en el último lugar. Esto no puede ser, no existe. Sí, claro, el hombre desde el punto de vista de su humanidad abismada, caída en lo más profundo de muchas veces el abismo, no puede entender esto. No puede entender que obrando de esta manera logre alcanzar un puesto destacado en el mundo, logre sobresalir, destacarse, elevarse. Que sería todo lo contrario a lo que en realidad viene a ofrecer Jesucristo, porque precisamente lo que el Señor nos pide a todos, sin excepción, es la humildad. La humildad, siempre decimos, la humildad es la raíz del árbol de la sabiduría. Y ahí donde empezamos a comprender y a ver las cosas como Dios las muestra, como son, como Dios quiere, como Dios nos hace, para que seamos aquello que Dios hace, y no lo que deshacemos y hacemos otra vez nosotros a nuestra manera, que es esta humanidad desastrada que durante el curso de toda su historia no se ha manejado en general nada más que a través de violencia y guerras.
queriendo siempre supremacía sobre el otro. Amor al dinero, amor al poder, amor al puesto superior, destacado, a ser servido, a todas esas cosas que lamentablemente Dios no hizo y tiene el ser humano como metas deseables. Cuando el hombre vio deseable lo que Dios le prohibía y comió de ese fruto, cayó. Y cayó muy bajo, cayó en la muerte. Bueno, ahora el Señor viene a levantarnos, a llevarnos a la vida. Y entonces nos declara felices si estas cosas habitan en nosotros, se instalan en nosotros, las llevamos a cabo y somos de esta manera verdaderamente aquello que Dios hizo y recupera en Cristo Jesús. Primero por su palabra, aquí está la enseñanza. Felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Comienza así. Fíjate, usted dice, los pobres el reino de los cielos. Si viven en lugares vulnerables, en villas miserias muchas veces, ¿eso es felicidad? El Señor no se refiere, claro está, a la pobreza o a la riqueza económica. El Señor se refiere a aquellos que tienen verdaderamente alma de pobres, que tienen la pobreza como virtud, no como condición económica, que están conscientes de la necesidad espiritual. Esos son pobres, verdaderamente pobres, y esos alcanzarán el reino de los cielos, porque en ellos prevalece el alma de pobres como virtud, una pobreza frente a la riqueza que Dios nos trae. Esa necesidad tenemos. Y fíjese la lista que va haciendo el Señor, ¿no es cierto? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. La justicia de nuestro Dios, no la justicia aparente del hombre. Hablamos del hombre cuando nos referimos al hombre en general, al hombre caído de la gracia y de la vida de Dios. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿De quién? Del Dios que es pura misericordia en Cristo Jesús y que de esa manera viene y actúa con y en cada uno de nosotros. Felices los puros de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Se da cuenta? Felices. ¿Cuántas felicidades nos propone el Señor? De qué manera paradojal también, ¿no? Felices aquellos que hacen la paz, los pacificadores, porque ellos alcanzarán la vida, el reino de la vida. Qué larga lista de parte del Señor. Fíjese, en último análisis, por ejemplo, una felicidad muy rara, ¿no es cierto? Aquellos que son perseguidos por causa del reino de los cielos. Porque así persiguieron vuestros padres, dice Jesús a los judíos, a los profetas que traían de parte de Dios la palabra, la sabiduría y la recuperación de todo aquello que Dios había prometido y sigue prometiendo a través de los tiempos. Pero fíjense, felices aquellos que realmente están en estas condiciones y las cuales llevan a cabo en su existencia, porque poseerán la tierra. Poseer la tierra, verán a Dios, serán reyes en el reino de los cielos, alcanzarán la plenitud de la justicia, no habrá más sed, no habrá más hambre, de aquello que realmente tenemos que priorizar en cuanto hablamos de las necesidades, uno diría básicas del hombre. Sí, son base, son fundamento de una vida en serio. Si usted habita, pongamos un ejemplo actual en el mundo, si usted habita en un lugar donde no hay justicia, donde frente al delito realmente hay de parte de aquellos que son delincuentes y ocupan un alto puesto que alcanzaron, vaya a saber en base a qué. Y resulta que no hay justicia para el pobre, no hay justicia para el que no tiene precisamente connivencia con aquellos que ostentan el poder en distintos órdenes. ¿Hay un hambre de justicia? Claro que hay hambre de justicia.
Si estamos enfrentados y contenidos en un mundo injusto que practica lo que llaman la justicia, a la manera en que lo hace el hombre caído, que de suyo y por sí ya es un obrero de la injusticia. Y sed, sí. Fíjese que el cuerpo no aguanta, ¿no es cierto?, el hambre y la sed. En el terreno puramente material, sin duda, precisa comer y precisa beber usted. Si no, se muere. Bueno, el hombre que no alcanza justicia, conforme a la misericordia que debería ser de Dios y en los hombres que buscan el poder por sí propio y en virtud o en orden a los propios deseos y caprichos, el hombre que está en tal condición no tendrá hambre, sed de justicia en el sentido cierto y concreto en que lo muestra en este sermón nuestro Señor, porque no ve la realidad, ni le interesa. Tiene la vista cerrada a la realidad que solamente le muestra a Dios. La luz no lo ilumina porque está en tinieblas y se siente bien en tinieblas y genera hambre y sed en el otro, genera injusticia, genera la falta de misericordia. Solamente aquellos que avasallan, que se llevan por delante al otro y a las cosas en general. La ley del más fuerte, veo que muchas veces se dice. Esta sería la ley del débil, del flojo, de aquel que no sobresale, aquel que sirve, no que busca ser servido. Y lo que nos propone el Señor es precisamente el ser servidor. Servidor de todos, como lo es Él de todos nosotros, como lo enseñó y lo hizo a través de su enseñanza. Servir, no ser servido. Ser para el otro, no que el otro sea para mi conveniencia, y esto entre comillas. No menospreciar al otro, sino ver en el otro lo que Dios ve en todos nosotros. Nos ve como hijos, ¿por qué no nos miramos y nos vemos como hermanos entonces? Entonces el amor va a ser el vínculo que nos una. Pero si no hay amor, nada soy, dice el apóstol, ¿no? Y bueno, muchas veces nada somos y creemos serlo todo, y nos parece que somos todo. Cuando nos sorprende la muerte, que ya no pensamos lo mismo. Por ahí nos arrepentimos, ¿no? Como el ladrón bueno. Y si no, bueno, vamos a hablar entonces, no de este destino que aguarda a aquellos que viajan por el camino opuesto a la ley de Dios, que es la ley del amor, y que está difundida por el Señor del amor en su sermón magistral. Conservemos esto sí en nuestro corazón y establezcámoslo como la ley, de un corazón puro, del corazón que verá a Dios, y ahí la vida y plenitud de la misma. ¿Qué te parece, Patricia? Es como nos dice el Señor, para ser felices, sigamos lo que Él nos manda. Y recordaba una película que se llamaba Macario, y me llamaba la atención el nombre. Y veía que Macario es de origen griego y quiere decir felices. Entonces, seamos unos Macarios, haciendo la voluntad de Dios. Macario, sí, recuerdo el nombre del arzobispo Macarios. Bueno, sí, efectivamente, haciendo la voluntad de Dios, que está expresada claramente, porque decíamos al principio, es la carta magna, la constitución del reino de los cielos, este sermón del monte. Vio que cada país establece una constitución, que es la ley de las leyes. Nada puede hacerse conforme a la ley, cualquier ley que sea, particular, civil, etcétera, si está en contra de lo que dictamina la ley mayor, la Constitución. Entonces nosotros nos regimos por esta Constitución. El sermón de la montaña. Y si cumplimos con la Constitución, cumplimos con el Dios que la establece. Y la establece para nuestra felicidad general y definitiva.
¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día y para este grupo de tus hijos que escuchan tu palabra. Señor, que el espíritu de misericordia, que el espíritu de amor y servicio que proceden de ti, esté con nosotros y permanezca siempre en nosotros. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.